antes de que salgamos al receso. Entonces lo voy a hacer mañana. ¿Listo? Creo que de acá, permítanme ver, no hay, todos presentaron el parcial, si no estoy mal, entonces no tienen que presentar supletorio. A ver, miro. Sí, señores, todos presentaron el parcial. ¿Listo? Por aquí está Milton. Milton, Bello. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Milton. Confírmame tu correo institucional, porfa, para enviar las notas ya mismo a todos. Ok, profe, ya te lo confirmo. Espérame, miro acá en el agenda. ¿Listo? Les voy a enviar las noticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a corregir el parcial, vamos a corregir el quiz, vamos a corregir las notas. Hay muchos espacios en rojo ahí que la verdad no entiendo por qué están, pero bueno. Vamos a corregir. Seguido a eso comenzamos con nuestro tema del corte 2. Lo que nosotros vamos a trabajar en el corte 2 es flujo de fluidos en tuberías. Yo desde hace 2 semestres lo que hago para el corte 2 es un trabajo netamente aplicado. Es decir, vamos a manipular unas ecuaciones, unas expresiones matemáticas, vamos a formular nuestra propia herramienta, es decir, la vamos a construir, vamos a generar un Excel dinámico, ¿listo? Entonces, en eso vamos a basar nuestros esfuerzos. El trabajo que hemos hecho hasta el momento es analizar a través de unas ecuaciones, vamos también a revisarlos porque nos sirve como ejemplos los trabajos que ya hemos hecho. Cómo a través de ecuaciones nosotros podemos hacer el análisis de tuberías, de las presiones en las tuberías. Entonces hay muchas maneras y lo que hacemos es montar nuestras propias herramientas. Eso es lo que nosotros hacemos en el corte 2. Sin embargo, pues para nosotros trabajar nuestras propias herramientas, para poder montar esas expresiones, analizar esos fenómenos, pues tenemos que entender bien qué es lo que sucede allí. Y para entender bien lo que sucede allí, pues es necesario revisar ciertos aspectos teóricos antes de lanzarnos como tal a la generación de ese tipo de herramientas. ¿Listo? Milton, ¿tienes el correíto para enviar las notas? Mm, no, ya, sí, profe, ya lo tengo. ¿Cómo es? Eh, me bello, Me bello. o sea, Mello. M-E, Sí, bello como tu apellido. sí, arroba, Correo a- uts.uts. sí, correcto, sí, señora. uts.edu.co. Sí, Listo. señora, correcto. Bueno, muchas gracias. Voy a enviarles entonces las noticas para que revisemos. Dale un segundito. Listo. Listo, les envía el correo electrónico porque a mí me gusta dejar siempre la evidencia y les envío acá en el chat para que la puedan descargar de una manera más rápida. Tico ya está cargando. Profe, no me parece tu evaluación. Yo que recuerde, creo que No la hemos envié. hecho no hemos comenzado la revisión. ¿Listo? Bueno, Entonces ya ahorita solo hacemos uno por uno. ¿Listo? Regálenme un segundo.
Bueno, aquí lo envía al chat de pronto para que el que no tenga el correo electrónico a la mano. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a revisar qué era el taller, perdón, bueno, sí, qué era el taller, qué era el quiz, qué era el parcial, de pronto en qué fallamos, ¿cierto? Bajé por no hacer gráfica, bajé porque las ecuaciones estaban mal planteadas, ¿listo? Entonces hay muchas cositas que son importantes y en las que fuimos repetitivos y repetitivos durante todo el corte. Vale, entonces vamos a empezar a revisar el quiz. Listo, un segundito. Aquí está la tarea, el quiz. Tarea, quiz. Parcial. Todo lo que nosotros trabajamos, chicos, este semestre lo vamos a seguir necesitando. ¿Listo? Entonces, una de las finalidades era tomar como destreza o desarrollar destreza para poder manipular hojas de cálculo que son mucho más grandes, ¿sí? Hojas de cálculo que tienen una cantidad de ecuaciones que son mayores, ¿sí? Nosotros habíamos trabajado en el corte 1 como máximo 3 ecuaciones, ¿se acuerdan? La función, trabajamos la función, trabajamos la derivada, en algún método trabajamos la segunda derivada, quizás las ecuaciones de los errores. Para este corte y para el último, pues ya la cantidad de información es un poquito más grande. Entonces también esa era una de las finalidades del corte 1, como tomar destreza en lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Listo? Bien. Tenemos en pantalla, no sé si ya lo puedan visualizar. Sí, señora. ¿Sí? Tenemos en pantalla lo que era el quiz, ¿listo? Entonces en el quiz se le solicitó utilizar el método de la secante para trabajar una curva IPR, que es una herramienta muy utilizada en ingeniería de producción y evalúa el rendimiento del pozo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él utiliza los datos de presión y de caudal para darnos una OF, un Absolute Open Flow. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese AOF, simplemente es el corte que nosotros tenemos con el eje X, ¿vale? Entonces, había que tener mucho cuidado en digitalizar esta ecuacióncita, que siempre pues era un poquito extensa. Siempre que nosotros decimos Y, esto es lo mismo como si nosotros estuviéramos diciendo que fue en algunos casos lo que falló o en lo que pensaron mucho. Es como si esto fuera f de x, ¿listo? Entonces quizás algunos quedaron perdidos porque yo puse ahí la y, pero es lo mismo que decir f de x, ¿listo? Entonces había que graficar, hallar el valor de la OF, el valor del error porcentual normalizado, no era necesario ET, y les daba un rango, ¿cierto? Ese rango, que también se confundieron ahí, ese rango lo utilizábamos nosotros para generar la gráfica, pero los valores de partida eran diferentes porque los valores de partida son los que nosotros utilizamos en el método, ¿vale? Entonces, eso era lo que nosotros teníamos allí. ¿Listo? ¿Qué nos daba? Teníamos los caudales que dijimos que era de 0 a 7000, calculábamos la PWF, es decir, utilizábamos la expresión que venía ahí en el documento del quiz, la colocábamos toda teniendo mucho cuidado con los paréntesis, arrastrábamos y generábamos esta gráfica. Hasta ahí nosotros no habíamos aplicado ningún método. Hasta ahí lo único que nosotros teníamos era la gráfica del comportamiento,
que en una primera revisión nos podía generar, digamos, una idea de dónde estaba la raíz. Entonces nosotros sabíamos que la raíz estaba entre 6.500 y 7.000, más hacia 6.500 que hacia 7.000. ¿Listo? Entonces ese método de la secante que nosotros teníamos que aplicar, pues debía también acercarse a lo que esa gráfica me estaba generando. ¿Listo? ¿Qué era un factor muy importante a tener en cuenta en este ejercicio? Los valores de xy y los valores de xy menos 1, ¿cierto? ¿Cuál estaba antes que el otro? ¿Vale? Era supremamente importante colocarlos como están. Xy menos 1 es una posición anterior, ¿listo? Es decir, xy menos 1 es 6.000 y xy es 8.000, ¿vale? Así había que colocarlos. Acá digitalizábamos la fórmula de la función evaluada en este dato y la colocábamos fija, ¿cierto? Por eso es que f de xy menos 1 siempre nos daba el mismo valor. La función evaluada en xy, ¿cierto? Eran estos valores. Y acá, en esta casilla, era donde nosotros programábamos la formulita de secante. ¿Listo? Entonces no era más lo que había que hacer. Fíjense que el valor de la raíz efectivamente está entre 6.500 y 7.000. Más específicamente aquí empiezan a repetirse, ¿cierto? Lo que quiere decir que el valor de la raíz era 6.599,491. ¿Listo? Entonces este era el ejercicio del quiz que nosotros teníamos programado. ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta, hay que tener mucho cuidado con el manejo de las ecuaciones en este corte, ¿listo? En este corte que comienza mucho más que en el anterior, ¿ok? Porque las ecuaciones de flujo de fluidos en tuberías son más extensas. Entonces, si yo no pongo un paréntesis o quizás me como un signo, ¿cierto? Puedo generar que el cálculo sea incorrecto, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a detallar con cuidadito. En este corte 2 también hay unas gráficas que me ayudan a identificar si voy bien o voy mal, ¿ok? Así como pasaba en el corte 1. El método gráfico nos permitía identificar si en el método numérico yo iba bien o iba mal, ¿ok? ¿Cómo hubiera sabido yo en este método que iba mal? ¿Cómo? ¿Cómo era una forma de saberlo? Hay 2 o 3 formas de saberlo. Pues, profe, digamos, yo para saber si va mal o bien, y por eso supe, porque cuando dice epsilon a queda en 0 es porque usted ya encontró la raíz. Sí, pues. Otro sería el método pues gráfico, apoyándose uno pues validando con el método gráfico. Esas serían para mí las dos opciones de mirar si el ejercicio me estaba quedando bien. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que dice Daisy es cierto, ¿qué pasa? Si yo veo que en mi método el número se me está yendo a 2.000, a 3.000, pero yo ya tengo un método gráfico que me dice que mi raíz está entre 6.000 y 7.000, pues ¿qué digo yo? En primera instancia digo, me está quedando mal porque estoy alejándome de la raíz, que ese fue el concepto que nosotros vimos que era divergencia. ¿Listo? ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Que los métodos converjan, es decir, que se acerquen a la raíz que nosotros estamos trabajando. Esto que nosotros trabajamos, chicos, en el corte 1 es supremamente importante porque nos permite terminar un poco o evitar un poco esa sensación que tienen muchos y que es errónea, ¿cierto? Una sensación que tienen muchos y que es errónea, que incluso personas que manejan simulación tienen ese concepto. Los simuladores, por el hecho de que nosotros simulemos, no quiere decir que arrojen resultados correctos. ¿En qué sentido digo esto? Si nosotros ingresamos una cantidad de información sin sentido, ¿cierto? Sin estructura, sin análisis, pues así mismo va a ser el resultado que nos va a arrojar el simulador. El simulador es una herramienta, yo le puedo colocar cualquier cantidad de cosas, pero el resultado va a depender del análisis de esa cantidad de cosas, ¿ok? Yo tuve un profesor muy bueno de simulación en pregrado y otro muchísimo mejor en el posgrado,
que nos hacía mucho énfasis en eso. ¿Listo? Entonces, no significa que entre más datos yo le ingrese a la simulación, pues mejor me va a quedar. No tiene ningún sentido que ingresemos una cantidad de datos estrambótica, ¿cierto? Si esos datos no tienen relación o no son significativos para el problema físico. Otra cosa es que yo analice la información que tengo y con base en el conocimiento que tengo de ese fenómeno físico, identifique cuál es la verdaderamente relevante para el trabajo que nosotros vamos a realizar. A veces mucha información, cuando no se tiene un análisis riguroso de los datos, me puede generar ruido, ¿cierto? Nosotros llamamos en simulación ruido el hecho de que me aumente de pronto el error, porque lo que me está generando es problemas en los cálculos, más no me está aportando nada positivo. ¿Eso cómo lo hacemos nosotros? Pues vamos a hacer un ejercicio de simulación en este corte 2, que es lo primero que nosotros debemos hacer, interpretar el fenómeno físico. ¿Listo? Identificar en ese artículo, en ese documento que yo les voy a compartir, cuál es la información que es verdaderamente relevante. ¿Listo? ¿Qué es lo que indiscutiblemente mi simulación debe llevar? Les pongo un ejemplo. El semestre pasado, si no estoy mal, trabajamos una simulación de flujo de fluidos en tuberías con 4 expresiones matemáticas. ¿Listo? Esas 4 expresiones matemáticas necesitaban una cantidad de información bastante considerable. El trabajo consistía en lograr el mayor ajuste en ese trabajo, es decir, que lo que nosotros generábamos en el Excel fuera muy cercano a lo que generaban en el artículo. ¿Listo? ¿A qué conclusión llegamos? Que habían situaciones en las que se utilizaba toda la información del artículo y daba un error superior al ejercicio que se había realizado con menos información. El ejercicio que se había realizado con menos información fue mucho más efectivo. ¿Listo? Entonces, el corte 2 lo evaluaremos así, en la capacidad de análisis que tengamos o que tengan cada uno de ustedes en identificar cuál es la información que es realmente relevante para el fenómeno físico particular que estemos trabajando. ¿Listo? Todos los fenómenos físicos no se simulan de la misma forma, ¿ok? Por eso la persona que se sienta a simular, antes de ingresar siquiera un dato, debe analizar muy bien cuál es el fenómeno físico que está trabajando o cuál es el fenómeno físico que está intentando replicar, ¿ok? De lo contrario, por más información que ingrese, no va a tener éxito. Señora. Profe, o sea, como quien dice que usted nos va a dar un fenómeno y uno tiene que mirar qué tipo de variables son las que tenemos que tener para ese fenómeno, ¿sí? Más o menos. Exactamente, yo les voy a dar un documento y ustedes lo van a replicar en Excel. ¿Listo? Es decir, los resultados que ustedes obtengan en el Excel deben ser muy similares a los resultados que tienen en el artículo. ¿Sí me va a entender, Daisy? Sí, señora. Entonces yo voy a tener 29 propuestas diferentes, ¿sí? El artículo lo van a abordar como ustedes crean que debe replicarse, ¿ok? Entonces eso es lo interesante de este corte. Vamos a hacer un ejercicio real, pero como no tenemos simulador, pues vamos a generar nuestro propio simulador con la herramienta que es Excel, ¿vale? Pero antes de eso necesitamos contextualizar unas cositas y revisar unos detallitos antes de que nos lancemos quizás a manejar un Excel tan grande, ¿vale? Bien. Profe, ¿y ese material no lo va a compartir pues, para la otra semana o antes, como para No, eso se poderlo como hace apropiarnos? 2 o 3 semanas antes de presentarlo, porque si no, no me ponen atención. ¿Listo? Entonces eso es un trabajo arduo, ¿vale? Y así vamos aumentando un poquito el nivel de aquí al tercer corte. Tenemos entonces el taller que ahora no sé dónde está. Aquí. ¿Listo? Entonces, este era el taller que nosotros teníamos. Necesitábamos hacer estos 2 ejercicios, este por Newton-Raphson, ¿ok?
Y este por iteración simple de punto fijo, repetir el de Newton-Raphson, pero esta vez por falsa posición, y repetir el de punto fijo, pero esta vez por secante, ¿vale? Entonces, eso era lo que había que analizar, ¿bien? ¿Qué características teníamos acá importantes? Que aquí, por ejemplo, no les había despejado, no les había igualado a X, que ahí también se me perdieron algunos. Aquí sí estaba lista para utilizar, porque acuérdense que en punto fijo yo necesito tener una X a la izquierda. ¿Listo? Entonces aquí sí la podía yo utilizar de manera rápida. Sin embargo, para graficar sí necesitaba pasar esa X al otro lado, porque para utilizar el método gráfico sí necesito tenerla igualada a 0, ¿vale? Entonces eso es importantísimo. ¿Bien? El taller está aquí. Entonces, fíjense lo que teníamos. La gráfica para Newton-Raphson era esta que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que la raíz estaba entre qué y qué. ¿Entre qué y qué? No me hagan sentir que estoy sola en clase, porque es que a veces me da como la impresión. ¿La raíz estaba entre qué y qué? 1.82 Y 2, ¿cierto? Gracias, Daisy, por salvar la patria. Entonces, ¿qué teníamos nosotros aquí? Generábamos una tablita con la función, la derivada, el valor de X, yo les daba un punto de partida que era 1.5. Entonces recordemos aquí la diferencia fundamental entre los dos métodos. Nosotros para los métodos cerrados necesitamos 2 puntos de partida. Para los métodos abiertos pues solo necesitamos 1, ¿listo? Esa era la razón por la cual entonces nosotros comenzábamos ahí en 1.5. ¿Cuál era la raíz? 1.895. Cada ejercicio valía 1.25, pero quitaba 0.5 por gráfica, ¿ok? Entonces, para que tengan en cuenta, ¿bien? En falsa posición, utilizábamos también el mismo mecanismo, nos tenía que dar igual que en Newton-Raphson, o por lo menos parecido. Entonces, si Newton, porque estábamos manejando la misma ecuación, ¿cierto? Y quizás las mismas condiciones. ¿Cuánto? 1.895. ¿Listo? Entonces, 1.895 debía dar igual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era exactamente la misma expresión. ¿Listo? ¿Qué era lo que yo tenía que tener en cuenta para falsa posición? Que siempre manejo un intervalo y que ese intervalo debe encerrarme la raíz. Porque ¿qué es lo que pasa con ese intervalo? Se va volviendo más chiquito, ¿listo? Y entonces, si no lo coloco encerrando la raíz, por más de que él itere, no me va a encontrar ninguna, ¿listo? Entonces, esa es la razón por la cual yo debía escoger 2 daticos que me encerraran la raíz, y por eso era tan importante hacer la gráfica o aplicar el método gráfico, ¿listo? En el caso de punto fijo teníamos este comportamiento, es decir, la raíz nos daba hacia el eje negativo. No sé por qué a muchos la figura no les dio, eso les daba por allá en el primer cuadrante y considero que era por el manejo de la expresión, ¿listo? Entonces quizás se les olvidó un signo o alguna cosa y les daba era para el otro lado, pero la gráfica del comportamiento era esta que nosotros estamos viendo en pantalla. Y esa misma gráfica del comportamiento era la que utilizábamos en secante, es decir, punto fijo y secante debían dar lo mismo, ¿vale? Porque estábamos trabajando las mismas consideraciones. ¿Qué es lo que cambia? El número de iteraciones con las cuales yo llego a mi resultado o a mi raíz. Un método va a ser más rápido que el otro, casi siempre, ¿listo? En algún momento, por allá no me acuerdo en cuándo, yo les puse un método que daba y otro método que divergía, ¿cierto? Es decir, se me alejaba. Puede suceder, ¿cierto? Puede suceder que la expresión física o el fenómeno físico no converja, ¿cierto? Entonces el error se va a hacer más grande, más grande, más grande, más grande a medida que yo vaya avanzando en el número de iteraciones.
¿Listo? Entonces se asustaron, mejor dicho, y esa vez que por qué no les había dicho, claro, yo les dije, un método puede ser convergente y un método puede ser divergente, depende del fenómeno físico que esté representando esa gráfica, pero si ni gráfica hacemos, pues ya es difícil. ¿Cuánto tenía que dar esa raíz? Menos 0,249, ¿listo? Menos 0,249, eso era lo que tenía que darnos la raíz. Lo mismo debía darnos en secante. Menos 0,249. Fíjense que cuál iteró más rápido. ¿Punto fijo o secante? En punto fijo tenemos 17 iteraciones, en secante tenemos 9. ¿Cuál fue más rápido? Secante. Secante, ¿cierto? Entonces eso es lo único que es la diferencia. Y eso, chicos, cuando nosotros estamos trabajando simulación en simuladores, que nosotros debemos escoger el método con el cual se va a solucionar la ecuación, sí tiene repercusiones. ¿Por qué? Porque si yo escojo mal el método, pues el computador se va a demorar más en llegar a la solución del problema. Entonces se va a quedar ahí como pensando y aparece la ruedita esa como que está cargando y lo que él está haciendo en ese momento es iterar, iterar, iterar para tratar de encontrar la solución al montaje que nosotros hemos realizado. Esa es la razón. Quizás escogimos un método que no era el más ajustado, ¿cierto? Y él empieza a iterar, a iterar, a iterar. Nosotros podemos parar la simulación, cambiar el método, ¿cierto? E ir probando. Siempre en los simuladores en la parte de abajo aparecen unas notas o unas observaciones o un print del error. Es decir, nos va como identificando qué es lo que está pasando. Entonces a veces aborta la simulación y sale un letrerito que dice iteraciones máximas permitidas, si excede el número de iteraciones máximas permitidas. Entonces yo ya sé que quizás escogí un método de solución que no era el más apropiado, entonces pruebo con otro hasta que quizás me generen los resultados. Cuando yo ya los pruebo todos y no me generan los resultados, pues ya hay algo más de fondo que debo analizar. Quizás me faltó un dato, quizás no asocié bien un input, quizás no asocié bien algunas tablas termodinámicas, entonces uno ya empieza como a ir como haciendo la depuración de lo que quizás pueda estar fallando en esa simulación que estamos realizando. Bien, ese era el taller, chicos. Este era el quiz y este era el parcial. Profe, una pregunta, ¿en el método de falsa posición también tocaba colocar la gráfica? Sí, claro, claro. Sí, lo que pasa es que yo necesitaba dos gráficas, las dos gráficas de las dos ecuaciones que habían, ¿cierto? Porque Newton-Raphson y falsa posición era uno, punto fijo y secante era la misma, o sea, yo necesitaba dos grafiquitas, por eso si quedaba mal la gráfica, pues ya era un uno menos, ¿listo? Eso es lo que teníamos ahí, ¿vale? Este es el parcial, por acá lo tengo. Listo, pues revisé. Profe, yo tengo una duda en una pregunta del parcial. Ya lo vamos a revisar. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos esta primera pregunta, dice, un modelo es una representación simplificada de un sistema que permite mejorar nuestra capacidad de entender, describir, predecir y o controlar su comportamiento. Un modelo es un retrato del sistema que bien constituido es reconocible, evita los rasgos superfluos e identifica los rasgos relevantes. ¿Listo? Esto es lo que yo les digo, chicos. Nosotros antes de simular en este corte debemos primero hacer un review de cuáles son las ecuaciones, cuáles son los aspectos importantes y después sí, cuando hagamos ese review de lo que es lo más relevante, sobre todo en el análisis de curvas de declinación o de curvas de IPR, ¿cierto? El inflow, el outflow, ahí sí lanzarnos a ese manejo, ¿vale? Es supremamente importante que la persona que simule
conozca lo que está simulando. De lo contrario, los resultados puede que no sean muy eficientes o no sirvan mucho para analizar el fenómeno. Entonces, hay muchas clasificaciones posibles, sin embargo, la más reconocida incluye los siguientes tipos: físico, verbal, mental, matemático y computacional. ¿Listo? Entonces, esa afirmación era verdadera. ¿Ok? Considere el siguiente ejemplo. En un salón de clase hay 28 personas sentadas y 5 de pie. La profesora pregunta si alguien puede adivinar cuántas personas hay en el salón a simple vista. Una alumna echa un vistazo y afirma que hay 27 personas sentadas y 5 de pie. En este caso, la observación de la alumna ha sido bastante exacta. Por lo tanto, se puede afirmar que la exactitud hace referencia a qué tan cercano está el valor calculado o medido del valor verdadero. Afirmación que es verdadera. Nosotros lo analizamos con la figura de los dardos, ¿cierto? Del tiro al blanco que teníamos nosotros allí. ¿Listo? Esto también nosotros lo vimos en un slide, en una de las diapositivas del material de trabajo, y hablamos de que en general un modelo matemático se representa mediante la relación funcional que se observa a continuación. Entonces nosotros siempre vamos a tener una variable dependiente, variables independientes, que es el input que nosotros le damos al fenómeno o a la función o a la expresión matemática que estamos trabajando. Tenemos parámetros, tenemos funciones de fuerza. ¿Qué preguntábamos aquí? Específicamente, ¿a qué hacen referencia las funciones de fuerza? Y nosotros vimos que las funciones de fuerza son esas influencias externas. Y cuando analizamos muy puntualmente el caso de la temperatura. ¿Listo? Entonces, esa es una influencia externa a la que hay en el caso nuestro del manejo del petróleo y gas. Que tenerle mucho cuidado o estar muy pendientes de eso debido a la naturaleza de los fluidos que nosotros estamos manejando. ¿Listo? Que nosotros podamos generar de pronto capas de gas, que pasar por un río donde yo disminuya drásticamente mi temperatura, me pueda generar la condensación de agua, ¿cierto? Entonces, esas características o esas influencias externas, específicamente en nuestra labor de petróleo y gas, o de transporte de petróleo y gas o manipulación de hidrocarburos, tienen una importancia significativa. ¿Listo? Ahora, miren, acá yo les puse una preguntita del tiro al tablero, el tiro al blanco que teníamos. Dice, considera el siguiente ejemplo. Una balanza puede ser muy precisa si al hacer varias medidas da siempre el mismo resultado, pero es inexacta si ese resultado no concuerda con la realidad. Por tanto, a los instrumentos de medida debe exigírseles que sean exactos y precisos al mismo tiempo. Según la figura, seleccione el esquema exacto e impreciso. ¿Listo? Exacto e impreciso. Entonces, de acuerdo al análisis, y fíjense que yo no les quité los ejes, la respuesta era la figura B. Ese es el esquema exacto e impreciso. ¿Ok? Teníamos el ejercicio número 5, que ya se desprenden 4 preguntas, que eran con esta función que aparecía aquí. Obtener una raíz de la función f de x igual a 3x a la menos 1 menos 1.1 en el intervalo de 1 a 5 por el método de Newton-Raphson, tomando como aproximación inicial x sub 0 igual a 1. No olvide que la primera derivada es menos 3x a la menos 2 y la segunda derivada es 6x a la menos 3. ¿Listo? Entonces yo ahí les daba de una vez la derivada, la primera derivada y la segunda derivada. ¿Vale? Bien. ¿Para qué me servía a mí el intervalo? A mí el intervalo me servía para graficar, ¿cierto? No me servía para nada más. Una cosa es el intervalo que yo utilizo en el método gráfico y otra cosa es el punto de inicio. Pregunto, ¿Newton-Raphson es un método abierto o cerrado?
Uy, eso debieron respondérmelo de forma inmediata. ¿Newton-Raphson es un método abierto o cerrado? Abierto. Abierto, ¿cierto? Es decir, solamente necesito un punto de inicio y ese punto de inicio yo se los daba. La expresión o la tablita debía comenzar en 1. ¿Listo? Entonces hablábamos de la convergencia o yo les preguntaba, la convergencia tomando como punto de inicio o como aproximación inicial x sub 0 igual a 1, ¿en dónde se producía la convergencia? ¿En qué iteración exactamente se producía la convergencia si empezábamos con los cálculos en 1? Les preguntaba la aproximación de la raíz si empezábamos los cálculos como 1. Les preguntaba la convergencia tomando ya no como 1, sino como 5. Entonces, como ustedes ya tenían una tablita dinámica, simplemente cambiaban el 1 por el 5. ¿Listo? Y revisaban en dónde era que empezaba, ojo, empezaba a generarme un error de 0. ¿Listo? En el momento en el que el método, y esto lo repetimos incansablemente, comienza a generarme un error de 0, ahí encontré mi raíz, es decir, ahí tengo convergencia. ¿Listo? La aproximación a la raíz tomando x sub 0 igual a 5. ¿Listo? Eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces, fíjense lo que ustedes debieron hacer. Acá tenemos, ojo, el del caso 1. Fíjense que la convergencia se da cuando los errores empiezan a ser 0, es decir, en la iteración 6. ¿Cuál es el valor de la raíz? 2,727. ¿Listo? Ese es el valor de la raíz. ¿Cómo debía darme la grafiquita? Así, fíjense que efectivamente nosotros tenemos una raíz de 2,7. ¿Listo? El método gráfico, acuérdense, nos ayuda a identificar si estamos bien o si estamos mal. Ahora, para el caso de 5 simplemente era el mismo ejercicio, ¿cierto? Podría copiar y pegar la tabla y ya no utilizaba 1, sino utilizaba 5. ¿Listo? Cuando yo utilizo 5, es decir, utilizo un número más alejado de la raíz, lógicamente va a necesitar más iteraciones para llegar al resultado. Entonces, fíjense que empieza a ser 0 en la iteración número 8. El valor de la raíz es 2,727. ¿Vale, chicos? Un parcial bastante sencillo, bastante trabajable, pero no quería pasar al corte 2 sin compartirles a ustedes la solución de las 3 actividades que realizamos. Y ahora sí vamos a pasar a revisar las notas uno por uno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Daisy, no sé, ¿tú tenías alguna pregunta? No, ya, es que era la primera, pero ya miré y si era la primera, que no lo entendí bien el enunciado, pero bueno, gracias, profe. Bueno, listo, vale, perfecto. Listo, chicos. Entonces, regálenme un segundo. Ustedes ya tienen las noticas, ya pueden ir revisando. Aguilar Carlos. Aguilar Barajas Carlos Iván. No está. Aprovechar para tomar la asistencia. Listo. Arias Sadi. Arias Sadi. Tampoco está Sadi. Hombre, hoy era importantísimo ir a clase, asistir a clase. Ayala José Alberto. Presente. Cuéntame, Ayala. Profe, la Todo autoevaluación, bien. creo que me confundí con el de refinación y geología y creo que no la envié. Dímela, yo la No la correcto. 5. Ya te envío entonces la corrección, ¿vale? Listo, profe. ¿Y las otras notas? Están bien. Ah, ok. Barajas Edwin. Presente, profe. Edwin, cuéntame. No, profe, bien.
No, solamente lo del taller, lo de la pregunta de la gráfica. Lo del taller de la pregunta de la gráfica. Ah, sí, quito uno o sea, no quito 4 gráficas, sino quito 2, porque como se repetían. ¿Listo? Ah, ok, profe. Listo, bello. Presente, profe. Cuéntame, Milton. Quiz, No, profe, no lo alcancé a presentar. No, no lo presentaste. Taller. tampoco. Ok, listo. Buena hora, Claudia. Profe, que ya va saliendo del trabajo, va rumbo a la casa. Necesito que se conecte ahorita porque ella tiene el taller en cero y no sé si lo realizó. ¿Listo? Regálenme un segundo, chicos, que me están llamando de ambiental. Un segundito. Profe, no le escucho. Esto sí, les pedí un favorcito para contestar una llamadita ambiental, pero ya un momentico, ¿sí? Listo, listo.
Bien, chicos, entonces prosigamos acá con nuestra actividad. Carlos Reyes Brian. Caballero Reyes Brian Fabián. Ahí está. Camacho Angie. Hola, profe, buenas noches. Habla Claudia. Hola, Claudia. Ya regálame un segundo y ya revisamos. ¿Listo? Vale, profe, es que no tengo casi datos porque voy de mi trabajo a la casa. Ah, yo creo que alcanzas a llegar, no te preocupes. Bueno, profe. Bueno. Caballero no está. Camacho Angie tampoco. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Angie. Cuéntame, ¿hay alguna corrección por hacer? Profe, No, buenas no, noches. señora. Doctora. Están bien Ya las me llamó notas. Alesta. Listo, bueno. Campos Diego. Campos Diego. Buenas noches, profe. Señor Diego. Brian Caballero. Me acabo de nombrar, pero no. Ya toca esperar un momentico. Vale, Campos profe. Diego. Tampoco está. Uy, no, chicos, pero ¿qué estamos haciendo? Ya se me fueron de receso y todavía no he terminado la semana. Carvajal Esmeralda. Sí, señora. Esmeralda, No hay ninguna presentaste quiz? corrección, profe. No, señora, yo no lo alcancé a enviar, profe. Listo, bueno. Vale, ¿Las demás muchas gracias. notas sí están bien? Sí, señora, está bien todo. Gracias, profe. Bueno, día rico Michael Steven. Día rico Michael Steven. Michael ya me lleva muchas inasistencias. ¿Y ahí qué hacemos? Galeano Daisy. Hola, profe. Dime, Daisy, ¿hay Muy algo bien, por todo cambiar? correcto. Sí, Bueno, señora. listo. Gracias. Gómez Cristian. Gómez Cristian. Gómez, dime, ¿hay algo por corregir? Presente, profe, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente. ¿Hay algo por corregir, Gómez? No, señora, todo está bien. Listo, perfecto. Goyeneche Gerson. Goyeneche Gerson. Tampoco está. Dios santo. Gutiérrez Oscar. Presente, profe. ¿Hay algo por corregir, Oscar? No, profe, bien, pues estoy mirando la nota, pero no deja porque dice que toca hacer primero la evaluación docente. Ya la estoy haciendo. Ah, ok, listo, perfecto. Pero todavía no las puedes mirar en Academosoft, porque no las he Ok. registrado. Pero las puedes ver en el correo electrónico o en el chat. ¿A qué horas ingresaste a clase? ¿A las 6? A las 6. Sí. Ah, ok, porque es que esas instrucciones las dimos hace ratico. Pero bueno, revísalas y me avisas. Bien. Hernández Ali David. Ali David, correcciones. Ali David, correcciones. No presentaste taller y tampoco presentaste quiz. Ingeniera, esto está escribiendo por mensaje. Sí, le estoy preguntando porque parece que sí me escucha. No presentaste taller y tampoco presentaste quiz. ¿Me confirmas, por favor? Ok, perfecto. Entonces no presentaste. Hernández Rojas, Johan Steven. Presente, profe. Muy buenas noches. Steven, buenas noches. Cuéntame, ¿algo por corregir?
No, profe, todo está bien. ¿No presentaste quiz? No, profe, no alcancé a conectarme. Listo, vale, perfecto. Lara Carlos. Las de refinación también Presente, esto, ¿sabes? profe. Correcto. Lara Carlos, refinación el viernes. Hoy es miércoles Presente, de profe. simulación. Lara Carlos, Ah. cuéntame. ¿Hay correcciones? ¿No presentaste taller, Carlos? No, profe, se me olvidó y no me di el tiempo. Listo. Entonces, las demás. Bien, profe. Sí, bueno, perfecto. Mendoza Juan Carlos. Mendoza Juan Carlos. ¿No está Mendoza? Kimberly Mora. Kimberly Mora. Tampoco está. Ortiz Yubelu. Ortiz Yubelu. Tampoco está. Rodríguez Michael Javier. Rodríguez Michael Javier. Buenas noches, profe. Buenas noches, Michael. Una pregunta. ¿Por correcciones? No, señora. ¿No presentaste trabajo independiente ninguno? No, profe. Ni el Ok, perfecto. Ya vi la nota del parcial y no tengo problemas. Listo, vale. Sanabria María Camila. Sanabria María Camila. Tampoco está. Mejor dicho. Sarmiento Daniel. Presente. ¿Alguna corrección, Daniel? Profe, tengo una duda. Señor. Yo tengo un 1 en el taller. Sí. O sea, pues no lo terminé completo, pero... Tampoco hiciste ningún ejercicio completo. ¿Quieres que lo revisemos? Pero revíselo personalmente, ¿no? ¿Cómo así? Sí, bueno, no le vulgué en pantalla. O sea, me parece extraño porque me quedaron incompletos 1. Me parece que recuerdo. Por eso, pero la única manera de revisarlo es abriéndolo y compartiendo Sí. la pantalla. Ah. Porque, pues, ¿cómo haces para revisarlo? Bueno. Sí. Pues sí, Sí, revíselo. si me autorizas, lo busco aquí rápidamente. Dale, si quedó mal, quedó mal. Y si no, pues dale. Revísalo. Entonces, un momentico. Un momentico lo busco. ¿Cómo es que es tu apellido, perdón? Sarmiento. Sarmiento. Un momentico que me abra aquí Atena. Exactamente. Un segundo que no sé por qué no me abre. Listo. Ahora sí, era el antivirus que no me dejaba. Bien, ¿ya estás viendo la pantalla, Sarmiento? Sí. Listo. Entonces, fíjate, este es el ejercicio de Newton-Raphson. No hay gráfica y tampoco hay método porque los resultados están muy alejados de lo que nos debería dar. ¿Listo? Y yo creo que el error fue el manejo que le diste a la ecuación. En iteración de punto fijo, no hay gráfica, pero sí te da el método. ¿Listo? Entonces no te quité punto 5, sino te quité punto 25. Profe, ¿Listo? qué pena. ¿La gráfica cuál era? Sí. Ya un momentico. La que daba en el eje negativo. Un segundo, vuélvelo ahora. Sí, por.
Mírala. Esta era. Ok, listo. Pues no está ni medianamente parecida. Yo creo que es manejo de lo que hiciste. Aquí no hay nada No, eso sí no di. y esto está mal. ¿Listo? No, aquí Listo. tampoco hay nada. ¿Vale? ¿Listo? ¿Claro entonces? Ok. Uy, listo, perfecto. Ok. Sí, esa es pues la única manera de revisar, no puedo revisar de otra forma. ¿Listo? Bien, Vargas Norbey. Señora, no tengo ningún inconveniente. Listo, vale, perfecto. Gracias. Zavala Sergio. Presente, profe. ¿No presentaste actividades de trabajo independiente? No, señor. ¿Ni taller ni quiz? ¿Ninguno de los dos? No. Ok, perfecto. ¿Y las demás notas sí concuerdan? Sí, profe, todo está bien. Bien. Ahora sí, chicos, los que ingresaron despuesito, con todo gusto me dicen quiénes son y los revisamos. Profe, yo, Buena Claudia. hora. Dime, ¿hay algo por corregir, Claudia? Profe, ¿se acuerda que el taller yo le envié un correo? Ah, entonces no estaba en Atena. ¿Cómo es que es tu Que correo? no me... sé buena hora, Buena hora. @uts.edu.co. Listo, sí, aquí ya lo tengo. Que no me aparecía la materia en Atena. Sí, sí, aquí está. Dame un Vale, segundo, lo profe. descargo y lo reviso. Espérame. Tranquila. Sí, Caballero, Newton Raphson. Correcto para punto fijo. Correcto para falsa posición. Correcto para secate. Listo. Entonces permíteme y hago la corrección y yo envío estas notas corregidas. ¿Listo? Buena hora. Listo, profe, gracias. El De resto, pues nada. sí, todo está igual. Bueno, listo, vale, perfecto. ¿Alguien más, chicos? caballero, profe. Sí, ingeniera Aguilar. Caballero, ¿hay algo por corregir? No, profe, todo está bien. Entonces, espérate, le quito la inasistencia buena hora y le quito la inasistencia caballero. Ya. Y me dicen que Aguilar. Espérame también. Y Mendoza, profe. Un segundito. Mendoza, Vamos. Juan Carlos. Aguilar. Aguilar, trabajo independiente, quiz y taller. El quiz sí lo que habíamos dicho y el taller sí fue porque no alcancé a presentar. Ah, ok, vale. Entonces, ya me acordé qué fue lo que pasó. Sí, señora. ¿Quiz sí? ¿Qué hicimos primero, el taller o el quiz? Primero hicimos el taller, ¿cierto? El taller, sí, señora, y el quiz. El quiz fue la primera semana de parcial. Ujú. Listo, ya recordé. Bueno, Te voy a poner el mismo valor del parcial entonces, ¿listo? sí, señora. Ok, ¿quién más, chicos? Mendoza, profesora. Ay, cierto, Mendoza. Mendoza, regálame, te quito la inasistencia. ¿Hay algo por corregir? No, profe. No, señora. ¿Está bien? Listo. Sí, señora. Perfecto. ¿Alguien más, chicos? No, estamos ready entonces. Regálenme un segundo, les envío las corregidas. Esas son las que voy a pasar esta misma noche a Academusoft. Entonces, para que en Academusoft cada uno mire y verifique lo que sacó. ¿Listo? Un segundito. Bien. Lógicamente, en Academusoft yo solamente puedo registrar 3 notas, ¿no? Entonces tienen que hacer el cálculo de que el quiz y el taller es del 30%, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Ya les envío.
Profe, qué pena, una cosita es que mi compañero Diego me escribió que no se había podido conectar porque no ha salido aún del trabajo. ¿Diego qué? Diego Campos. Pues él no tiene ninguna nota que le falte, pero de todas maneras, si ve algún error que me lo haga saber para poderte corregir. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Aquí en el chat, chicos, les voy a poner las notas corregidas. Entonces, para que porfa las revisen, estas notas que yo estoy enviando aquí al chat son las notas que voy a registrar en Academosoft esta misma noche. ¿Ok? Porfa, ¿me confirman? ¿Cómo, profe? Perdón. Que las notas corregidas las acabo de enviar aquí al chat y las voy a enviar aquí al correo electrónico. Entonces me confirman que sí la pueden ver. Estas notas corregidas son las que voy a subir a Academosoft. ¿Listo? Bien. Ahora sí, chicos. No siendo más, vamos a comenzar con nuestras actividades del corte 2. Entonces, como les decía, vamos a hacer un review de la información. ¿Vale? Segundito, abro aquí la presentación. Entonces, vamos a comenzar con esto. Me confirman si la están viendo. ¿Me confirman, porfa? Sí, profe, ya. ¿Sí? Bien. Entonces, 5 minuticos, tomamos agüita y cambiamos el chip que Uy, sí, veníamos pausa activa, profe, de pausa. métodos numéricos y en 5 minuticos comenzamos esto. Hay que tener un poquito de detalle con algunas cositas. Entonces, vamos por agüita, vamos por algo de tomar y ya regresamos para ver esto, ¿ok? Listo, sí, señor.
Bueno, chicos, vamos retornando a retomar. ¿Están viendo ya maximizada la pantalla, muchachos? Ya que regresamos de tomar agüita. Dale, yo estoy tomando mío. Bien, entonces vamos a recordar algunas cosas, unos aspectos importantes aquí, ¿vale? Entonces, una de ellas es que el objetivo fundamental de la simulación o la característica más importante de la simulación es podernos brindar un apoyo indispensable en esas actividades que nosotros realizamos básicamente a ciegas, ¿cierto? Es decir, nosotros en nuestras actividades diarias tenemos una característica, y ya estoy hablando específicamente de nuestras actividades en la industria de los hidrocarburos, tenemos una característica importante y es que siempre trabajamos básicamente a ciegas, es decir, trabajamos sin ver, ¿cierto? O sin tener contacto directo con el target, con el objetivo, con el lugar en donde se encuentra nuestro fluido, ¿vale? Entonces nosotros tenemos los mayores niveles de incertidumbre justamente en esos aspectos, en los relacionados con lo que hay en mi yacimiento. Si todo ese trabajo de análisis geológico, si todo ese trabajo de análisis geofísico, de la estructura de mi yacimiento, de las delimitaciones, del volumen, de la calidad del fluido que nosotros estamos manejando, si todo eso no lo tenemos claro, ¿cierto? O no se hace evidente claramente lo que nosotros estamos trabajando, muy seguramente toda la estructura que hay o que se desprende desde allí, que pues es la base de todo lo que hay de allí para arriba, todo lo que hay en superficie, pues muy seguramente no va a ser justo o no va a ser lo indicado para trabajar ese tipo de fluido. Entonces, el mayor nivel de incertidumbre o el mayor trabajo o el trabajo más riguroso es el que nosotros tenemos en esa parte de la caracterización del yacimiento. Cuando la caracterización del yacimiento ya se ha hecho, ya se tiene una delimitación, ya trabajamos con datos muy claros, muy específicos, ¿cierto? Entonces, cuando sucede eso, nosotros podemos identificar y tener una mejor idea de cuál es la estructura, cuáles son los equipos, qué tipo de revestimientos tenemos, qué facilidades necesitamos, ¿vale? Entonces, allí es donde se desprende o es cuando nosotros hablamos de la simulación integrada, ¿bien? La simulación integrada como tal, un simulador que sea capaz de analizar todas las áreas de nuestra estructura, entiéndase por estructura, yacimiento, pozo, cabezales, superficie, facilidades, ¿cierto? Un simulador que sea capaz de analizar todo al mismo tiempo no existe, ¿ok? No existe, no hay el primero. ¿Por qué razón no hay el primero? Porque para poder analizar un sistema físico como este, nosotros necesitaríamos una computadora o un computador que sea capaz de manejarme toda esa cantidad de información. Entonces, nada más imaginémonos por un segundo, todas las propiedades del yacimiento, ¿cierto? El yacimiento se discretiza en ecuaciones diferenciales. Imagínense la cantidad de memoria que tendría que tener el computador para manejar el yacimiento, para manejar las características del pozo, tubería, revestimiento, cemento, etc. Para manejar lo que le sucede al fluido, ¿cierto? Porque acuérdense que nosotros trabajamos fluidos que termodinámicamente son variables, ¿ok? Tenemos lo que sucede en las tuberías, lo que sucede cuando llega al cabezal, lo que sucede cuando pasan la facilidad, lo que sucede cuando pasan las tuberías de transporte para llegar a la refinería. Mejor dicho, imaginémonos por un segundo la cantidad de expresiones matemáticas que nosotros tendríamos que utilizar para poder generar una simulación integrada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una simulación integrada o un análisis por partes,
¿Listo? Entonces, generalmente lo que nosotros realizamos o lo que nosotros trabajamos es generar una simulación a nivel de yacimiento, ¿cierto? Que conocemos, por ejemplo, a Eclipse, conocemos, ¿qué otro simulador? Hay Flag 3D, ¿cierto? Manejamos simulación en Pozo, que está el Webflow, ¿cierto? Que es muy conocido y muy utilizado. Tenemos simulación en tuberías, que está, por ejemplo, el más utilizado de todos, que es PySim. Y tenemos simulación en facilidades, que ya es lo que nosotros conocemos como, que muchos lo utilizan, que nosotros para ese caso vamos a utilizar Coco. Y en muchas universidades cuentan con una licencia del programa que más utilizan en la industria, que es HYSYS. ¿Listo? Entonces, fíjense que no hay como tal un simulador que logre generarme pues un análisis del comportamiento en general, pero sí está estructurada la simulación por partes. Entonces, ¿qué pasa? Los resultados de la simulación del yacimiento me van a alimentar los resultados de la simulación de pozo. Los resultados de la simulación de pozo me alimentan las simulaciones, los flow lines o las tuberías. Y esa información es con la que yo alimento la información que hay en las facilidades de superficie. Entonces, todo es una cadena. ¿Qué quiere decir eso? Que en la industria no solamente hacemos simulación de procesos a nivel de facilidades de superficie, como la que nosotros vemos en esta clase, sino que existen una cantidad considerable de simulaciones que deben hacerse en todas las demás partes del sistema para garantizar que nosotros estemos trabajando con información que sea confiable, ¿vale? ¿Cuáles son las que requieren más tiempo de trabajo o una cantidad de análisis de datos bastante significativa? El yacimiento. ¿Listo? Entonces, de pronto los que vieron conmigo en geología pueden interpretar un poquito mejor la situación desde el punto de vista de que el yacimiento es una matriz rocosa que contiene un fluido, pero que es heterogéneo y anisotrópico, es decir, que las propiedades no están de manera homogénea o distribuidas de igual manera en todo nuestro yacimiento. Entonces eso hace que existan áreas en las cuales se drene de una manera más sencilla o de una manera más fácil, que en otras áreas donde nosotros podamos encontrar una cantidad de problemas o una cantidad de características particulares que hacen que el ejercicio de la simulación sea un poquito más trabajoso. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos entonces? Tres zonas importantes: el upstream, midstream y downstream. ¿Listo? Entonces, en el upstream tenemos todo lo que es del suelo hacia abajo, ¿vale? Tenemos los pozos y los yacimientos, ¿vale? Siempre que nosotros hablamos de upstream, hablamos de la zona donde están los pozos, pero pozo no en cabeza, sino del suelo para abajo, es decir, cuando nosotros ya hablamos de subsuelo. Hablamos de la otra zona que es el midstream, que son las redes de producción, y hablamos de otra que es el downstream, que son los procesos. ¿Cuáles vamos a manejar nosotros acá? Midstream en el corte 2, ¿cierto? Que son las redes de producción, y el ejercicio muy chévere que les voy a plantear para simular eso. Y el downstream, que son los procesos, que nosotros lo vamos a hacer con un simulador que es de libre descarga y de libre manejo, que se llama Coco. ¿Listo? No se dejen llevar por el nombre. Coco es una herramienta muy poderosa y nos va a permitir hacer muchas cosas. ¿Listo? Entonces no nos dejemos llevar por el nombre, porque de verdad que se pueden hacer trabajos muy, muy interesantes. Nosotros en clase hemos hecho desde plantas de tratamiento de gas, plantas de tratamiento de crudo, hemos trabajado características particulares para, por ejemplo, separación de diésel. Bueno, hay cantidad de cosas que nosotros podemos hacer a través de Coco, incluso en muchos proyectos, en muchos trabajos de grado, yo los he venido utilizando. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, es una herramienta que no sé por qué le colocaron ese nombre, pero es una herramienta bastante poderosa y bastante buena, que no requiere, digamos,
mucha máquina o mucha capacidad computacional, pero que sí es una herramienta muy buena y nos permite analizar unos datos bastante interesantes. Y en Mindstream, que son las redes de producción, pues ya trabajaríamos nosotros con lo que construyamos, ¿cierto? Con el ejercicio de simulación que nosotros vamos a hacer a través de la herramienta que tenemos disponible y que es Excel, ¿vale? Bien. ¿En qué consiste lo que nosotros vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar flujo de fluidos en tuberías, que lo vamos a hacer a través de Excel, y vamos a trabajar procesos, que es lo que nosotros vamos a trabajar en HYSYS. ¿Cuáles procesos? Separaciones, modificaciones, algunas compresiones, algunos almacenamientos, ¿cierto? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar. Por eso es que es tan importante que antes de llegar a simulación, pues hayamos visto facilidades y otra cantidad de características. ¿Listo? Entonces, este slide me permite mostrarles de una manera muy clara el corte 2, que es lo que nosotros tenemos en la parte izquierda del slide, que es el modelo de red de producción, que se trabaja generalmente en Python, pero que nosotros vamos a trabajar en Excel, y el modelo de procesos, que en la industria se trabaja muy a menudo con HYSYS, pero que nosotros vamos a trabajar con Coco en el corte 3, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar. En este slide nosotros tenemos el ejemplo de una red. ¿Qué es lo que nosotros manejamos, chicos? Cuando nosotros simulamos el flujo de fluidos en tuberías, es importante que la simulación se haga completa. ¿Qué quiere decir eso? Que si un campo tiene 300 pozos, la simulación debe incluirme los 300 pozos, es decir, toda la red de mi simulación o toda la red de mis pozos debe estar allí, ¿listo? De lo contrario, la hidráulica que nosotros vamos a analizar, pues no sería la correcta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar, estas diapositivas yo las voy a subir para que ustedes puedan como darle zoom y revisar con más detalle. Vamos a encontrar la tubería, que es este color aguamarina o azulito menta que ustedes ven aquí, ¿cierto? Esa tubería tiene una flechita que nos permite identificar la dirección de flujo, ¿vale? ¿Qué pasa con la dirección de flujo? Ojo, nosotros podemos tener redes de inyección y redes de producción. ¿Cómo podemos identificar cuál es la red? Primero, deben simularse por separado porque van por tuberías diferentes, ¿listo? Entonces, generalmente tenemos una simulación que es de la red de producción y paralelamente tenemos otra simulación que es de la red de inyección. Deben hacerse las dos redes. Todo campo tiene la simulación o el montaje de sus dos redes. ¿Por qué se necesita la simulación? Porque es una de las formas que se utiliza para comparar si los resultados de producción que me está dando el campo, ¿cierto?, son compatibles o ajustables con la información que se maneja en campo, ¿ok? Entonces, lo que se genera en la simulación, ¿con qué se compara? Con los datos de campo, con datos reales, ¿ok? Entonces, esa es la manera de comparar si nosotros estamos bien o estamos mal en la simulación. Si estamos bien, los resultados de la simulación van a ser muy semejantes a los datos registrados en campo, y si estamos mal, los datos van a ser muy alejados de lo que nosotros tenemos como datos de campo. Bien. ¿Cómo también nosotros podemos identificar qué sistema de producción es? Muy sencillo. Cuando el flujo que me está indicando esa tubería azul menta o azulito o aguamarina que ustedes ven ahí, es un sistema de producción, el flujo va del pozo al CPF, ¿listo? El CPF es donde se hace se recoge todo ese fluido, generalmente queda en la parte central de mi sistema. Entonces, fíjense que aquí está el CPF en este punto verde que aparece acá. Ahí es a donde llega toda la producción. Esta que estamos viendo nosotros acá es un sistema de producción porque el flujo va del pozo hacia el CPF. ¿Listo?
¿Cómo también podría identificar yo que se trata de un sistema de producción? Por el triangulito amarillo que aparece acá, ¿listo? Fíjense que es un triangulito, el color puede variar, pero el triangulito cuando es un sistema de producción es así como lo vemos. Cuando es un sistema de inyección aparece invertido, ¿ok? Entonces ahí también nosotros podemos identificar si estamos hablando de un sistema de producción o si estamos hablando de un sistema de inyección, ¿ok? ¿Qué son estos punticos rojos? Entonces pueden ser varias cosas. Pueden ser nodos de análisis, ¿sí? Nosotros colocamos nodos o puntos de cálculo en sitios específicos, ¿vale? O pueden ser el manifold, ¿cierto? O pueden ser cabeza de pozo. Por ejemplo, nosotros vemos acá en esta parte superior, ¿listo? En los pozos YB28 y Liria YB3, que están aquí en la parte superior. ¿Listo? Fíjense que este punto que aparece aquí y este punto que aparece acá, que en realidad nosotros deberíamos referirnos a ellos como nodos, son las cabezas de pozo. ¿Listo? Las cabezas de esos pozos. Este punto que se llama YB-man, ¿cierto? Es el manifold. Es decir, ahí me llegan los fluidos y yo hago que pasen por una sola tubería. ¿Listo? Nosotros no vamos a encontrar, porque no tiene sentido, ¿cierto?, que nosotros llevemos tubería desde la cabeza a un pozo hasta el CPF. ¿Por qué? Porque si un campo tiene 300 pozos, pues tendría que tener 300 tuberías llegando al CPF. No tiene sentido, ¿listo? Esa es la razón por la cual se hacen ese tipo de conexiones. Fíjense que si nosotros analizamos acá el CPF, me están llegando para este esquema 4 tuberías, ¿listo? 2 de la zona norte y 2 de la zona sur, ¿vale? Pero no se utiliza que cada pozo esté conectado directamente al CPF. Económicamente tampoco sería viable, ¿ok? Entonces tenemos nosotros generalmente este esquema. Ahora, este tiene poquitos pocitos. Ahora imaginémonos uno que tenga 100, 200, 500 pozos que pueden darse, porque yo alcancé a manejar hasta sistemas de 300, 320 pozos. O sea, la cantidad de información que se maneja es bastante considerable. ¿Qué quiere decir por lo menos estos que están grisecitos y que tienen aquí esta X? Que este pozo ha sido cerrado, de pronto están haciendo una prueba, de pronto lo abandonaron, ¿cierto? Pero entonces para el análisis se hace necesario cerrarlo. Si yo no lo cierro, el simulador interpreta que ese pozo se encuentra en producción. ¿Listo? Entonces, ahí por lo menos a veces hacen unas pruebas de yacimiento, ¿sí?, de presiones que se demoran 2-3 días. Yo no puedo dejar esos 2-3 días el simulador con el pozo abierto. ¿Por qué? Porque muy seguramente los índices de producción que me vayan a generar, ¿cierto?, sean muy altos y yo esté reportando producción inexistente. Entonces esa es la razón por la cual si yo lo cierro en campo, debo cerrarlo en mi simulador, ¿vale? Aquí tenemos entonces la diferencia entre la red de producción y la red de inyección, ¿vale? Entonces lo que les decía, la dirección del flujo. En un sistema de producción nosotros tenemos un triangulito normal y la dirección de flujo va del pozo al CPF, es decir, estoy recolectando. En mi red de inyección, fíjense que el triangulito es invertido y mi dirección de flujo va del CPF, ¿cierto?, hacia el pozo. Así que esa es una manera muy interesante y muy sencilla de identificar si lo que yo estoy trabajando es un sistema de producción o si lo que yo estoy trabajando es un sistema de inyección, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos nosotros para modelar una red? Es decir, para trabajar una red como la que nosotros anteriormente vimos. Entonces, ¿qué incorpora? Incorpora el comportamiento de los pozos y del yacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hablábamos al inicio, los datos que se obtuvieron del yacimiento, muchos de esos datos, de esas corridas de simulación, son los que van a ser el input o los datos de entrada para nuestro sistema de
de líneas de producción. Entonces, el modelamiento completo de una red de producción incorpora el impacto del comportamiento de los pozos y el yacimiento. Por eso es tan importante utilizar los datos que nos arrojan los simuladores de yacimiento. La determinación del efecto del comportamiento de los pozos en la red de producción y el impacto por contrapresión. Entonces, esa es la importancia que tiene de, digamos, cerrar en las simulaciones aquellos pozos que no me estén aportando fluidos. Si yo no los cierro, muy seguramente me vayan a generar una influencia bastante alejada de lo que es la realidad o de lo que está pasando en el pozo. ¿Okay? Ahora, pronósticos a corto plazo de la producción del sistema. ¿Sí? Nosotros podemos hacer pronósticos de producción, claro que sí, lo podemos hacer a través de varios simuladores. Uno de ellos es el simulador ENVAL. A nosotros aquí para la herramienta que tenemos, que en este caso es Excel, pues no creo que podamos hacer pronósticos a corto plazo, ni pronósticos a mediano ni a largo por la cantidad de información que se requeriría. Pero llegado el caso que encontremos de pronto un ejercicio de escritorio o algo que nos permita, lo hacemos. ¿Listo? Optimización de la producción teniendo en cuenta las restricciones del sistema con control del choque de los pozos. Entonces nosotros tenemos ahí que podemos optimizar producción teniendo en cuenta válvulas, ¿cierto? Cierres en cada uno de los pozos. Eso se hace de una manera muy sencilla y es que nosotros cuando vamos a analizar y a ingresar los datos que tenemos en los simuladores, podemos manipular esos daticos. Son supremamente importantes. Entre más ajustados estemos nosotros a lo que sucede en campo, ¿cierto? Entre más real sea esa información que nosotros le estamos ingresando al simulador, pues mucho mejor van a ser los resultados de mi simulación. Entonces eso es supremamente importante. Y podemos determinar la configuración óptima del sistema. Esa es una de las ventajas que tiene simular, chicos, que nosotros a muy bajo costo, casi que costo cero, de pronto lo que vale el simulador, podemos determinar qué pasa si yo coloco un dispositivo de cierta clase en este punto, qué pasa si yo cierro este choque aquí y de pronto se me fue la mano, cómo me afecta de pronto la configuración de presiones, cómo me afecta de pronto los niveles de producción que yo tenga hacia esta zona. Entonces, esa es una de las bondades o esa es una de las facilidades o de los atractivos más grandes que tiene este tipo de simulación. Ustedes saben que nosotros en la industria petrolera manejamos pues altos costos. Digamos, una bomba no vale cualquier pesito, una válvula tampoco, exceso de tubería para que si de pronto podemos optimizar. ¿Qué pasa si yo coloco otro pocito acá? Que sin necesidad de hacer esa inversión nosotros podríamos analizar cuál sería el efecto de esos cambios. Entonces se vuelve muy atractiva la simulación porque permite en muchos casos analizar diferentes escenarios y disminuir costos y niveles de incertidumbre, ¿vale? Súper importante. ¿Cuáles son los pasos que tenemos o que debemos seguir para construir un modelo? Primero, definir el tipo de sistema. ¿Listo? Definir el método de optimización. Insertar los elementos. ¿Listo? Entonces definimos el tipo de sistema, si es de producción, si es de inyección. Definimos el método de optimización, eso lo vamos a ver más adelante. Insertamos elementos, pozos, líneas, separadores, válvulas, CPFs, topografías, mejor dicho. Introducimos los datos de cada uno de los elementos al sistema. Entonces esos daticos que estamos introduciendo ahí deben ser datos reales de campo. Entonces se hace necesario que el que esté simulando solicite la información, o en mi caso cuando yo lo hacía me tocaba dedicar semanas de correría por cada uno de los pozos y cada uno de los tramos recolectando la información. Entre más verídica y entre más exacta sea esa información, el resultado que nosotros vamos a tener va a ser mucho más ajustado. Realizamos las corridas, analizamos si el comportamiento es razonable, si el comportamiento se ajusta, si estamos trabajándolo bien y comparamos con los datos que nos da en la realidad. Bien.
Entonces, fíjense en lo siguiente. Definimos el tipo de sistema, si es un sistema de producción, aceite, gas y agua, si es un sistema de inyección de gas, si es un sistema de inyección de agua. Definimos el método de optimización, entonces nosotros generalmente lo que utilizamos es un método de optimización de producción, es decir, optimizamos la cantidad de aceite producido. ¿Por qué no utilizamos el revenue? Porque el revenue lo utilizan más como para hacer análisis económicos. Fíjense que dice, optimiza teniendo en cuenta el precio de venta de gas y aceite producido. Cuando nosotros estamos en campo realizando esto, lo que nos importa en campo es mantener índices de producción. ¿Listo? Ya después otro departamento es el que indica si es viable o no, pero lo que nos interesa a nosotros siempre será, chicos, producir, producir y producir. ¿Listo? Tenemos acá los elementos del sistema. Entonces, fíjense, cuando tenemos un pozo, lo que es un nodo, que el nodo puede ser un manifold, puede ser cabeza de pozo, cómo nosotros graficamos las líneas, que es este tubito con la flechita. Entonces, recordemos, si la flechita hace parte de un sistema de producción, vamos del pozo al CPF, si la flechita hace parte de un sistema de inyección, vamos del CPF hacia el pozo. Este separador lo utilizamos para analizar lo que pasa en el CPF. ¿Listo? Entonces, ese simplemente nos va a indicar que ahí queda el CPF. Y en algunas ocasiones tenemos estas fuentes. ¿Por qué nosotros tenemos esas fuentes? Las utilizamos generalmente cuando tenemos campos que son bastante continuos, o que quedan contiguos, o que quedan cerquita el uno del otro, y que por alguna razón, por algún mantenimiento, por alguna actividad, es necesario cerrar ese campo o hacer un arreglo en alguna tubería, y yo simplemente desvío el flujo. Entonces yo desvío el flujo hacia una tubería cercana, que puede ser la de un campo cercano. Generalmente a eso es lo que nosotros hacemos referencia cuando decimos fuente. Ahora, solamente debe estar activa cuando el flujo esté activo, ¿sí? Es decir, cuando yo esté desviando el flujo por ahí. ¿Por qué? Porque yo cuando genere el reporte debo descontar ese flujo que no pertenece a mi campo, simplemente estoy prestando mi tubería. ¿Listo? Entonces yo debo descontar de mis registros esa cantidad de flujo. Cuando esto no esté activo, ¿cierto? Simplemente lo cerramos, entonces quedará grisecito, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Introducimos los datos al sistema. ¿Qué nos va a pedir? Toda la información del pozo, toda la información de las líneas, de la fuente, de los separadores, que en este caso es nuestro CPF. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cuál es la ubicación del objetivo, qué tipo de pozo es, curvas de comportamiento, curvas de producción, etcétera, etcétera. En el caso de las líneas o en el caso de las tuberías, nos va a pedir el tipo de segmento. Nosotros en simulación de flujo de tuberías tenemos troncales y ramales. Las troncales son las tuberías principales, los ramales son tuberías de menor diámetro, que son generalmente las que me conectan las troncales con los pozos. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que se hace referencia con el tipo de segmento. La longitud de su segmento, la TBD que nos las da, unos mapas topográficos que yo les voy a enseñar cómo leerlos. Esa no es la misma TBD de la perforación. Esta TBD hace referencia a la altura en la que se encuentra el tramo, que es supremamente importante para los datos topográficos y el manejo de las ecuaciones. Entonces, esa es la razón por la cual lo piden. El diámetro interno y la rugosidad. Entonces, imagínense si nosotros tenemos 300, 500 pozos, la cantidad de datos que hay que ingresar. O sea, es tramo por tramo, pozo por pozo, longitud por longitud, topografía por topografía. Entonces, se vuelve un trabajo dispendioso. ¿Ok? Entonces, nosotros en la fuente simplemente colocamos el rate y la temperatura. ¿Ok? Y en el separador sí debemos identificar cuál es la producción máxima de agua, de gas, de líquidos, de aceite, cuántos CO2 tenemos, H2S, N2, ¿cierto? Lo que nos solicite, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ese tipo de características. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar? Un modelado de redes de producción desde la fuente hasta el separador, ¿cierto? Vamos a determinar
presiones, flujos, características, de pronto cuellos de botella, etc. Optimización de la producción, vamos a integrar las curvas de comportamiento con la hidráulica, las restricciones y cada uno de los pozos. Esto que nos permitirá saber cómo está funcionando, ¿listo? ¿Cómo vamos a saber si lo que nosotros estamos haciendo está bien o está mal? Pues muy sencillo, como tenemos datos de campo, pues deben ser muy cercanos a la realidad. Es decir, la exactitud y la precisión que nosotros manejemos para este tipo de simulación deben ser bastante amplios. ¿Listo, chicos? Entonces, quería hacerles esta introducción. El corte 2 es maravilloso. Me encanta el corte 2 porque nos permite de pronto acercarnos un poquito más a la realidad de las actividades que ustedes van a desarrollar en el día a día en el ejercicio de su profesión. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No, señora, no, profe. ¿No? ¿Claro hasta el momento? Bien, perfecto. Bien, chicos. Entonces, vamos a dejar esta intro hasta acá. Yo me voy a dirigir inmediatamente acá en Musoft a registrarles las notas, pues ya previamente las socializamos, las revisamos una por una. No sé si alguien tiene pronto alguna pregunta. Tranquilos, pueden preguntar lo que sea. Este tema lo vamos a continuar nosotros después del receso de Semana Santa. Ustedes saben que tenemos receso toda la semana, la próxima semana. Así que cuídense mucho, eviten lugares con mucha gente. En abril nos espera un semestre, un corte, perdón, bastante trabajoso. Así que descansemos bien porque se viene unos días de bastante trabajo y de bastante análisis. Profe, tengo una pregunta, pero una pregunta así como saliendo del tema. Pero es Señora. rapidita. Profe, ¿en qué semana vamos en lo de la revisión de los trabajos de grado? Esta es la séptima. Profe, es que yo tengo las correcciones, pero hasta, pues su merced sabe, ¿no? Las correcciones que su merced me mandó a hacer, pero como estaban parciales no las he podido hacer. ¿Hasta cuándo tengo plazo de pasar esas correcciones? ¿Hasta el 6 de mayo? Tu propuesta debe estar aprobada en la semana 12. O sea, 6 de mayo, dice ahí. No sé. Más o menos, sí. Si en la semana 12 no está aprobada, ya te toca el próximo semestre, pero estamos en la séptima. Semana Santa no cuenta, ¿oíste? Bueno, listo, sí, señor. Entonces la empiezo a contar desde el 19 de febrero, que fue la primera reunión. No, las semanas se cuentan desde el primer día de clases, es decir, 8 de febrero. Listo, sí, señora. O sea, estamos en la ese séptima. viernes sería la semana 1. Exactamente. Listo, profe, ya no la molesto más. Listo. Me puso trabajo toda Semana Santa. Profe, disculpe, una pregunta. Dime, Juan Carlos. Profe, es que usted había dicho que iban a grabar las clases de los sábados, para o sea, esa ayuda que nos están dando saber TIT. Sí, eso, sí, señora. Sí. Que iban a grabar esas clases. Esas clases están grabadas. ¿Y dónde están? Creo que sí están grabadas, pero no sé dónde están. Creo que ustedes debieron haber ingresado a un grupo en Teams. ¿Cómo? Que creo que a ustedes debieron crearlos, bueno, a ustedes todos no, los que van a presentar las pruebas, debieron haberlos agregado a un grupo en Teams, ¿no fue así? No, pues profe, es que pues yo no he podido quedarme completamente en la clase, en esas clases, y pues es un link nada más, pero uno no puede interactuar ni nada. O sea, no hay ni chat ni nada. No sé. No es que hayan creado un grupo como tal, pues para estudiantes. Sí, no sé, déjame, yo hago la consulta. ¿Listo? No, yo me desentendí de la TIT, pero déjame y yo averiguo qué fue lo que pasó. ¿Listo? ¿En dónde está quedando esa información o quizás en dónde la puedan revisar? ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, les deseo una semana de receso espectacular. Chao, profe, Se igualmente. cuidan mucho. Chao. Que esté muy bien, profe. Hasta luego. Chao, profe.